Compañeros, sean bienvenidos a esta su clase de Derecho Internacional Privado, el día 4 de septiembre de 2021. ¿Quién lo iba a decir, no? Ya vamos a celebrar dentro de unos días los 20 años del 11 de septiembre y 50 años del 11 de septiembre, pero del 49 años del 48 de 1973, que hay un 11 de septiembre antes y después. Uno es el golpe de Estado en contra de Salvador Allende y otro es el de las Torres Gemelas, que son importantes significativamente en todo sentido. Bueno, listos. La semana pasada estuvimos viendo acerca de los extranjeros, la naturalización, más bien de la naturalización por parte de todas aquellas personas pues, que desean incorporarse a la nación mexicana, que quieren ser parte de la nación mexicana. Nos faltó un detalle que a lo mejor me gustaría compartir con ustedes. En este sentido, déjenme ponerse aquí. El artículo 32 de nuestra Constitución, bueno, nos dice que el ejercicio de los cargos, vamos a decir aquí de todos, los cargos y funciones para los cuales por disposición de la presente Constitución se requiere ser mexicano por nacimiento, se van a reservar a quienes tengan esa calidad y no requieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen las leyes de Congreso. Y así hay ejemplos varios y muchos, ¿eh? Hay ejemplos en donde hay ciertas categorías, posiciones o puestos que solamente pueden ser ocupados por mexicanos por nacimiento. Si eres un mexicano por naturalización, no puedes acceder a esos cargos. Por ejemplo, en este caso puse estos ejemplos. El artículo 36, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Bueno, para ser agente de AMP, pues te requiere ser mexicano por nacimiento. Si quieres ser también en el 37 oficial secretario, pues andar ahí ayudando al MP, pues también mexicano por nacimiento. Si quieres ser agente de policía de investigación, pues también mexicano por nacimiento. Entonces, estas leyes, pues de alguna manera, están allí y dando una limitante a los naturalizados. Ya hay tesis de la Corte, hay jurisprudencia de la Corte, que les tengo por acá. Dejamos entrar. Bien, esta tesis de la Suprema Corte de Justicia, del Pleno, ya invalida algunas de estas restricciones porque dice que son discriminatorias, violan el principio de igualdad. Estas circunstancias, los citados preceptos, los que les acabo de leer, hacen una distinción discriminatoria para el acceso a esos empleos públicos a los mexicanos por naturalización y por lo tanto violan el principio de igualdad y no discriminación. Lo anterior sí, porque vistas las funciones de los indicados servicios públicos previstas en esos artículos, sobre todo los de la Procuraduría, no se justifica tal exigencia, pues aquellas no se vinculan con cuestiones de soberanía, identidad o seguridad nacional. O si bien es el caso de los agentes de la Policía de Investigación, sus actividades se vinculan con la seguridad pública y ello no justifica que solo ocupen ese cargo los mexicanos por nacimiento. Esta es una tesis de una acción de inconstitucionalidad del 2011. Entonces, bueno, como verán, sí hay restricciones, pero evidentemente también la Corte ya ha dicho, pues no te apures. Pero, por ejemplo, tenemos el artículo 32 de la Constitución, bueno, el 55 los diputados, el 58 los senadores, se pide que ahí sí, todos sean mexicanos por nacimiento, el 82, el 91, el 95, el 102, 116, bueno, que habla de los gobernadores y otro tipo de encargos, todo se pide ser mexicanos por nacimiento. Hay demasiados cargos, sobre todo los de elección popular, allí sí, a todos les aplica el ser el mexicanos por nacimiento. No se puede permitir que alguien que no haya nacido en México o que tenga doble nacionalidad. Hay el caso, por ejemplo, de esta senadora de Guerrero, Nestora Salgado, ya tenía la nacionalidad estadounidense cuando acepta la candidatura, o el mismísimo Napoleón Gómez Urrutia, ya tenían la nacionalidad canadiense. ¿Qué tuvieron que hacer para poder regresar a México y ocupar sus cargos? Haber renunciado a las nacionalidades que tenían ya previamente. Entonces, por eso la Constitución, esa es a veces una limitante de ser naturalizado. No puedes ocupar ciertos cargos
dentro de el esquema público. Pero bueno, para algunos ya la Corte se definió y dijo, no representan peligro, pueden acceder a esos cargos públicos. Ese es un detalle que no había visto. Y al final, permítame, vamos a meter aquí, Sandra ya, muy bien. Nada más un pequeño video sobre al final cómo sucede, no sé si los vieron, pero vamos a ver cómo sucede la naturalización, la parte final. Vamos a ver, permítanme. Ay, siempre me falla aquí la... Porque esta es la primera carta de naturalización que se entrega con cambios para una persona transgénero en la historia del país. Y es algo sumamente simbólico de cómo este gobierno apoya a la gente en la diversidad, de cómo se impulsa que este tipo de inclusión suceda. Seguir aportando a esta gran nación para que tenga, igual como lo comentaron ahorita en la Junta, para que siga siendo una mejor casa para todos nosotros. Pues mucha emoción, y cuando recibes la carta de naturalización de manos del secretario de Relaciones Exteriores, pues te emocionas y sientes pues mucha alegría y un sentimiento muy, muy profundo, porque es un país que siento como mío ya. Pues yo llevo 11 años ya en México y en el corazón ya está hace mucho tiempo. Nada más ahora es el papel. Ya tengo mi hija. Entonces es eso. Gracias. Bueno, esto es ya cuando se va materializando ya el asunto de ya me naturalicé. Pues sí, así es. Cientos de personas al final de su trámite tienen que acudir a esta ceremonia oficial en donde se les toma la protesta como mexicanos y pues son mexicanos oficialmente. Lo único detalle es que en la parte política no tiene restricción, simplemente sí, bueno, si quieren ser gobernador o diputado o alguna circunstancia, tienen esta restricción. Claro, ha sido violada en algunos casos. En el 2006, cuando gana la presidencia Felipe Calderón, y no me voy a meter ahorita en cuestiones políticas porque no es santo de mi devoción, él nombra como secretario de Gobernación a Juan Camilo Mourinho, que víctima de un avionazo ahí por el Campo Marte. Hay muchas conjeturas sobre el asunto. Juan Camilo tenía el estigma de que decían que no era mexicano por nacimiento. Le fabricaron, él había nacido en Madrid, España, le fabrican a alguien ahí el acta de nacimiento a su mamá diciendo que era mexicana, y entonces por eso ya podía ser mexicano por nacimiento. Sí se podía, no se podía. El asunto es que siempre se dudó de su calidad de mexicano por nacimiento y no podía ocupar el cargo. Otros decían sí se podía. Ahí se los dejo ahí en el proceso, lo pueden encontrar. Sí, David, a tus órdenes. Profesor, nada más tengo una duda. La carta de naturalización no la tendría que entregar la Secretaría de Gobernación por parte de la Oficina de Migración. Pues ya viste que no, lo hace la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es Hay que yo otros videos recuerdo- donde está Marcelo entregando las cartas. Ese no lo puse porque nos llevaría tiempo, pero está ahí en tu planeación, revísala. No, lo hace Es que Relaciones Exteriores. yo recuerdo que anteriormente la Secretaría de Gobernación, en Migración, eran los que entregaban estas cartas de naturalización. Sí, pero ya al final el acta, sí, porque migración depende de gobernación, pero ya el acto final, pues el protocolo, o sea, la ceremonia, pues entre Relaciones Exteriores. Y bueno, pues ahí, eso es parte de lo bonito de esto, ¿no?
Hay muchos videos muy emotivos. Hasta hay uno donde está Margarita, la diosa de la cumbia, recibiendo su carta de naturalización. Está muy bonito, no lo encontré. Pero bueno, esta Ofelia Pastrana que vieron allí es una activista de la comunidad LGTBIQQ+, y todos los... Y ella es muy activa en la promoción, en la defensa de los derechos de la comunidad. Bueno, son estas personas que van llegando a integrarse a la comunidad mexicana. Bueno, cerramos este capítulo de lo de la naturalización, y nos vamos a la otra parte. Bueno, ya los habíamos visto aquí. Muy bien. Ya les mostré la tesis, ya está bien. Bueno, nos vamos a la famosa unidad 4. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? No, profesor, gracias. Ay, bueno, pues ya me llegaron sus comentarios, sus correos. Muy bien, todo bien. La unidad 4, vamos a ver sobre la nacionalidad de las personas jurídicas. ¿Se ve ahí mi pantalla? Claro que sí la ven. Bueno, las personas jurídicas, decía mi maestro, doctor Alfonso Casados Borde, que fue el invento más grande de los seres humanos, porque dicen, muchas de las grandes empresas se llegaron a realizar o se hicieron gracias a que se juntaron recursos, ideas por parte de comunidades, personas, para llevar a cabo objetivos como, por ejemplo, la descubrimiento de América, pues fue una empresa comercial y mercantil. Entonces es una naturaleza de personas jurídicas. Hay de todos los sabores y demás, civiles, mercantiles, políticas, fiscales. ¿Que los va a diferenciar? Pues sus fines y sus objetivos. Una institución de asistencia privada obviamente no va a perseguir para nada. ¿Sí me están viendo? Sí. Ok, pensé que ya estábamos fuera de la pantalla. A ver, admitirlo. Ah, sí, sí me están viendo. Ahí estaba yo preocupado, dije, ya no los vi. Una institución de asistencia privada obviamente no va a perseguir fines de lucro. Una institución mercantil es su principal actividad. Una civil puede no tener posiciones de lucro. Las políticas son los partidos políticos. Evidentemente son organizaciones. Todas son personas jurídicas, ficciones creadas por el derecho. Y siempre van a ser personas físicas, siempre que se atribuyen a otras personas. Son ficciones, acuérdense, incluso tienes tu RFC cuando ya estás en el registro de Hacienda. Estas asociaciones van a tener elementos, un determinado número de personas, cuya persona individual desaparece, va a dar lugar a una nueva, puede ser interés privado, público, privadas, son creadas por el derecho, y siempre es la voluntad la que va a crear las personas jurídicas y va a dar lugar a existencia material o fáctica. La existencia jurídica, con todas sus consecuencias, solo la otorga el derecho, nada más. Es decir, no lo podemos decir, yo me junto con mis cuates y hacemos aquí un club social, pues eso no me va a dar una persona moral. Tengo que hacerla ante un notario, ante un corredor público, inscribirla fiscalmente, hacer todos los elementos, nombre, patrimonio, domicilio, va a tener capacidad de goce y ejercicio. Lo único que a lo mejor no va a tener es la cosa del, ¿cómo se llama? El estado civil, pero son sus atributos como persona jurídica, y va a tener una nacionalidad. Y aquí viene lo interesante. Déjenme, les dejo de compartir aquí también. Profe, una pregunta. Entonces, la capacidad, la existencia jurídica de las personas la otorga el derecho por medio de la voluntad de los sujetos. Sí. Ok, gracias. Acuérdense que uno de los elementos de existencia y de validez de los contratos es la voluntad, y esta debe ser libre y espontánea. Si la voluntad está viciada, ¿qué pasa allí? ¿Se puede hablar bien que existe el contrato? No. Puede existir una nulidad. Una nulidad, precisamente. Puede ser convalidable, sí, pero de entrada una nulidad que puede afectar la existencia, es decir, libre. Sí, puede ser absoluta, ¿no? Espontánea o también absoluta, imagínate, ¿no? Si tú casas a una menor de edad diciendo que está, que es su libre voluntad de hacerlo, y dice ella, pues yo qué horas, primero hay dos, ahí la minoría está prohibido, y dos, pues no puedes como papá expresar por su voluntad nada más. Bueno, entonces, ¿tienen nacionalidades personas jurídicas? Sí, sí la van a tener, no me quiero meter mucho en eso porque hay muchas doctrinas. ¿Cuál es la principal idea para que una persona moral tenga una nacionalidad? ¿Cuál es? Ustedes ya lo saben. Y vamos a estar tratándolo. Pues ¿Cuál que será sea eso? creada bajo el derecho nacional, ¿no? Exactamente, eso es todo el asunto. Hay sobre la nacionalidad de los socios, la incorporación del derecho, el domicilio de la sociedad, el lugar donde se sienta el control de la sociedad. No,
En nuestro caso, esas son doctrinas. El otorgamiento de esa nacionalidad va a depender exactamente de la teoría de la incorporación del derecho, de la lex loci constitutioni. Es un principio del lugar en donde se va a constituirse de acuerdo con nuestra ley de nacionalidad. El artículo 8.9 de esta ley de nacionalidad, pues los que nos va a decir esto, ¿verdad? Que estas empresas que van a constituirse como personas morales, bueno, van a ser consideradas mexicanas si son constituidas conforme a nuestras leyes. Hace algunos años yo demandé a un gran consorcio, que es Walmart, es enorme. Walmart existe desde el Norteamérica hasta la Patagonia, pero en México tienen su unidad comercial y están constituidos conforme a las leyes mexicanas. Entonces yo demandé a Nueva Walmart de México S.A. o SDRLDCB, a una empresa mexicana, claro, con un nombre estadounidense bajo su holding y todo lo demás, sus controladoras, pero yo no demandé a la empresa estadounidense, ni a la empresa centroamericana. Yo demandé a una empresa mexicana, claro, con un nombre estadounidense, obviamente. Y estas personas físicas deben de tener constitución, su acta, su domicilio fiscal, su representante legal, todos los elementos. Eso es la nacionalidad que vamos a tener para las empresas que están constituidas en México. ¿Alguna pregunta aquí? Es de examen, ¿eh? Profe, mande. en la guía dice que qué fines puede tener una persona jurídica. Ser sujeto de derechos y obligaciones. No. Ese podría ser un... ¿sí? No, acuérdate lo que vamos a decir, pueden ser públicos o privados, pueden ser civiles, mercantiles, de beneficencia. Una institución de asistencia privada, pues, ¿qué fines puede tener? ¿Puede tener fines de lucro? No. Incluso fiscalmente, por ejemplo, una asociación civil, a ver, los contadores, cuando yo, si saco un libro por una asociación civil, ¿puedo ponerle venta o gastos de recuperación? Porque el concepto es distinto, ¿verdad? A ver, los contadores, ¿quién me ayuda? Hay varios aquí. O si tengo ¿cómo se llama? Una institución de asistencia privada que ayuda a niños de la calle, obviamente no está buscando lucro, pero sí busca donativos, busca patrocinadores, entonces sus fines son otros. Por ejemplo, si alguien vende una casa que es de una herencia y la vende para comprarse otra mejor, ¿eso lo hace un comerciante? No. No te hace un comerciante porque no es tu actividad preponderante, pero alguien si pone su inmobiliaria y de ahí entonces ya está vendiendo, rentando, entonces ya está lucrando, por eso son sus fines. Hay distintas, o te constituyes en partido político. Mis amigos de los años 90 en la facultad, ¿sabes qué era su negocio? Constituirse en asociaciones público-privadas, que diga, políticas, y lo hacían para que les dieran recursos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y de eso vivían los malvados. Por eso se metían a eso. Sí, Alex, dime. Sí, gracias. Buenas tardes, profesor. Oiga, me quedé pensando en ese ejemplo que puso usted en la demanda que le interpuso usted a Walmart México. Si la responsabilidad hubiera sido por la empresa americana, ¿se demandaría a las dos? No, porque no. Aquí el asunto es que la niña, y rápido se los cuento, suben una escalera eléctrica al primer piso, iban a los juguetes, la escalera eléctrica le prensa totalmente el pie a la niña, y iba con sus papás, le prensa su planta del pie y la escalera. Entonces vino la demanda penal, bueno, la parte penal, yo no la seguí, no me gusta el penal, pero hicimos la parte civil, que fue la responsabilidad civil objetiva. Y nosotros demandamos a la titular de la empresa, que es Walmart de México en ese sentido. Esto estoy hablando hace 10 años. Y entonces obtuvimos después de mucho tiempo amparos, sentencias y demás. Una fue simpaticísima, una sentencia. Decía, sí se determina que hay daño moral en contra de la menor porque hay una afectación a su integridad física, a su psique y todo lo demás. Hay una cicatriz queloide, los médicos que hay por aquí lo van a saber. Es como una liga quemada espantosa. Y estás en pleno crecimiento. Sí, pero dice uno de los magistrados, no hay manera de determinar la capacidad económica de la demandada. Y yo decía, no, ¿cómo es que? Lo obvio está, ahí entonces nos tenemos que ir un poquito al derecho mercantil. ¿Cómo determina la capacidad económica de una persona moral? Por su capital social.
sencillo. Ya, entonces ahí venía 800 millones de pesos. Entonces, pero no demandé a la empresa estadounidense, yo demandé a la mexicana. Y al final ganamos. Y ganamos, es uno de mis casos que a mí me gusta, ¿no? Pero bueno, yo ahí voy a esa parte. Se constituyó como una empresa mexicana y como tal yo estaba en un tribunal con una empresa mexicana, aun cuando tuviera un nombre de una empresa estadounidense. Bueno, sigamos un poquito por acá. Ya lo vimos que en el Código Civil, las personas físicas y morales también deberán cumplir con lo señalado en el artículo 27, la cláusula calvo. Esta cláusula es significativa, se debe de aplicar, sí, porque dice que los extranjeros deben de renunciar a la protección de sus países, porque si no van a violar. Acuérdense, la cláusula calvo se dio como una idea de Carlos Calvo, el jurista argentino, para que los extranjeros no demandaran la protección de sus países de origen. Y esto porque era muy usual en el siglo XIX que se invocara la protección de los países, sobre todo en Sudamérica, y entonces decían, no, que sea mi tribunal el de mi país en donde se resuelvan las controversias. Eso ponía en muy grave peligro las relaciones entre todos los pueblos. Bueno, no nos vamos a meter mucho en esta unidad, vamos a la siguiente. Lo importante es cómo determinamos la nacionalidad de una persona a través del lugar en donde se va a constituir, del derecho donde se constituye. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno. Si no tenemos pregunta, vámonos a la unidad 5, que eso es más importante. Ahora sí, ¿qué tenemos en la unidad 5? Bueno, el régimen jurídico de los extranjeros. ¿Quiénes son extranjeros? Sobre todo los que no tienen la nacionalidad mexicana, como personas extranjeras. Y entonces vamos a verlo en cuanto a sus personas, sus bienes, sus actos jurídicos. Todos los que no son o no tienen la nacionalidad mexicana los vamos a determinar como los extranjeros. Pero bueno, ¿alguna pregunta por aquí? Bueno, hablando de extranjeros, ustedes están viendo ahorita un fenómeno social muy terrible que es el de la migración. Uno de ustedes me acababa de comentar en un asunto, si íbamos a platicar un poquito de eso rápidamente. Sí, México ha tenido migraciones desde tiempos inmemoriales, ¿no? Imagínense los años 30 en la Ciudad de México, era una ciudad cosmopolita, escuchabas yidis, escuchabas a los libaneses hablando lo propio, a los catalanes que habían llegado con los españoles en su propio idioma, escuchabas otomí, náhuatl, ¿qué otros idiomas podías escuchar en México? Polacos, había de todo en la ciudad. Era una ciudad donde podías escuchar todos los idiomas, sobre todo en la Merced, porque ahí estaban vinculados. Entonces, siempre ha habido una migración importante a México, siempre han estado pendientes con nosotros y sobre todo tuvimos al exilio español derivado de la Guerra Civil Española. Entonces, ahí surgen personajes muy importantes que yo les quería traer aquí a la historia, porque ustedes ya vieron aquí la clase y supongo que la tienen bien manejada, pero los extranjeros siempre han tenido acogimiento y recepción en México, no siempre como quisiéramos, no siempre de la mejor manera. He visto las imágenes estos días cerca de las oleadas de las caravanas migrantes y es bastante lastimero y triste ver cómo están pasándolas y cómo ahorita recibimos a estas jóvenes que vienen de Afganistán recibidas por el gobierno mexicano. Entonces a veces tienes que superarlo, de saber cuál. Y hay un hecho histórico bastante notable. ¿Quién de ustedes conoce la figura de don Gilberto Bosques? ¿Quién conoce su obra? ¿No? Vamos rápido a verla. Los que tenían la firma de Gilberto Bosques tenían fe para la vida. En el consulado de Marsella nunca cerraron las puertas
para una persona. Nunca. Nos hicieron toda clase de favores. Todo. Usted sabe lo que es en un país donde están los alemanes y te dan un salvoconducto para que garantizando tu venida a México. Sí teníamos la distancia con el deber tomaba tales dimensiones, está tan imperativo, que no había tiempo para temor, ni miedo, ni cosas de estorbar siempre la acción. Don Gilberto Bosques va a ser nuestro cónsul en la Francia, que está ocupada por el nazismo, y ahí van a ir todos los vencidos y exiliados de la República Española cuando Franco gana y el franquismo. Con esto los fascistas, los falangistas, y entonces toda esta gente se van a ir a Marsella, viven en condiciones deplorables. Imagínate vivir en la playa, sin comida, sin techo, con cercas, con alambres de púas, sin poder bañarte, literalmente desnudos, casi algunos muertos en las playas. Don Gilberto hace lo imposible porque estas personas tengan, los refugiados, los españoles, los judíos, los polacos, todos los que pudieran venir a México, va a hacer lo posible para que lleguen a México. Es una de las figuras más importantes de la diplomacia mexicana, un simple profesor que no tenía carreras más que de magisterio, fue de nuestros más grandes diplomáticos, es una obra genial. A mí me molesta cuando le llaman el Schindler mexicano, eso es empequeñecer la obra, porque don Gilberto no conocía el Schindler ni sabía de ello, hizo lo que tenía que hacer, y cada vez que alguien le agradecía decía, no fui yo, fui México, fue mi país, México. ¿Quién hizo posible esto? Pues el general Cárdenas, porque fue el que lo apoyó. El general Cárdenas lo va a apoyar en toda esta obra. ¿Quién dio los recursos? Rentaron 2 castillos para que estuvieran ahí los refugiados españoles. Hicieron ahí obras de teatro, escuelas, un consultorio, lo limpiaron. Todas estas cosas las hizo la diplomacia mexicana. Va a ser capturado después por los nazis, sí, y en fin. Es decir, la diplomacia mexicana siempre ha tenido, cuando los golpes de Estado en los 70s en Sudamérica, a donde vinieron cientos de chilenos, argentinos, paraguayos, uruguayos, brasileños, fueron recibidos por México. Claro, tenemos nuestras páginas negras también, sí las tenemos, muy mal, pero tenemos una que a mí me fascina, y ustedes ya estuvieron en la clase, pero me gusta siempre compartirla con mis alumnos, porque, como les digo, el alumno, el estudiante de Derecho debe tener cultura, debe de tener la capacidad de tener un bagaje cultural importante. Profe, Mande. ¿cómo cuántas personas cree que vaya a ayudar Ebrard, o cómo se llama? Marcelo, para los afganos, no lo sé. Pueden ser cientos. ¿Sí hay presupuesto para ayudar a muchos? ¿O? Siempre hay presupuesto. Mira, cuando en 1938-39 todo esto se hizo, el gobierno mexicano no escatimó recursos. ¿Quién crees que pagaba las rentas, los alimentos, los barcos? Todo lo pagó el gobierno, el pueblo de México. Sí hay recursos. El asunto son las condiciones geopolíticas. Nosotros podríamos dejar que las fronteras fueran abiertas, pero nos aventamos a los Estados Unidos en medio. Entonces también son condiciones difíciles. No es fácil para el gobierno. Para ningún gobierno lo sería. Para ninguno. Pero ¿cuántos van a ser? No lo sé. Miren, les presento. Él es Manuel Azaña, presidente de la República, de la Segunda República Española. Él va a estar totalmente enfermo en un pueblo que se llama Midi, en Francia, ya totalmente enfermo. Y ahí tenemos un gran embajador, Luis Rodríguez, él fue nuestro embajador, rentó varias habitaciones en el hotel a nombre de la embajada, colocó nuestra bandera, era territorio mexicano por derecho consular,
Y el 15 de septiembre, en esa noche, cuenta aquí la historia. Tengo un libro que me encanta, se los voy a recomendar, Las horas que nos fueron robadas. Franco manda a sus esbirros para que fueran a detener al presidente Azaña con la idea de llevarlo a España y fusilarlo, matarlo básicamente. Llegan sus esbirros y le dicen, en puerta se van a encontrar al embajador y su fuente, y le dicen, ¿ustedes son los que tienen al traidor de Azaña? No es así. Sí, eso de traidor depende de la lente con que se mire, mi amigo, venimos por él, dicen los falangistas. Eso está por verse, responde nuestro embajador Luis Rodríguez. Luis Rodríguez había sido revolucionario, imagínense. Y sin duda sacó su calibre 38 y el resto de los mexicanos hicieron lo mismo. Todos andaban armados. Imagínense la escena en el hotel. Sacan los falangistas sus pistolas y los mexicanos también. ¿Qué les iba a dar miedo? Habían sido revolucionarios. No se lo pudieron llevar. Esa noche, entre la multitud, se corrió la voz de que se lo querían llevar y entonces se corrió por la ciudad la noticia y se escuchaban los gritos de ¡Viva México! ¡Viva la República! No se lo pudieron llevar. Pero no pasó mucho tiempo. El 4 de noviembre va a enfermar muchísimo el presidente Azaña. Y entonces México no había reconocido el gobierno de Franco, ¿no? Por eso es importante. Y entonces fallece en ese hotel, en un consulado mexicano, con la bandera mexicana. Por lo tanto, era territorio mexicano oficialmente. Sus últimas palabras del presidente Azaña fueron paz, piedad, perdón. La noticia llegó a la prefectura. El gobierno de Franco quiere que se lo entregaran porque el embajador, mandaron decirle al embajador pues que había que salvaguardar al expresidente. Ahora tenía la obligación de darle sepultura. Hubo negociaciones. El prefecto de Montbán, se llamaba la ciudad, quería que fuera el entierro discreto y que no hubiera manifestaciones. Haré lo posible, pero no puedo evitar que su compatriota lleve la bandera republicana, acompañe al presidente Assange. Esto causó una alarma. El prefecto, pues temeroso, se presentó al embajador mexicano. Si es necesario, no dudaría usar la violencia para disolver el cortejo, dijo en tono airado. Y sugiero, señor Rodríguez, que cubra al féretro con la bandera franquista en vez de la republicana. Imagínate que quisieran obligar a poner la bandera franquista al presidente Azaña. No lo haré nunca, ni tampoco autorizaré semejante blasfemia. Es un desafío a mi autoridad, tómelo como quiera. Al final el prefecto autorizó la manifestación, pero prohibió que se colocara la bandera republicana sobre el féretro de Azaña. Está bien, dijo nuestro embajador. Lo cubrirá la bandera de México. Para nosotros será un privilegio. Para los republicanos una esperanza y para ustedes una dolorosa lección. Don Gilberto Bosques, que estaba ahí, lo vio pasar ese cortejo con nuestra bandera, con nuestro escudo. En una cientos de pequeñas banderas republicanas ondearon también y los refugiados dieron el último adiós a su presidente. Estos son pequeños fragmentos de nuestra historia, luminosos, gloriosos, de esos que son para compartirse, nuestra gloriosa bandera. Es decir, nuestro embajador no se amilanó ni le dijo, perfecto, sí, señor, no lo voy a permitir. El presidente Azaña salió cubierto con nuestra bandera. Y curioso, cuando don Luis Rodríguez fallece, a él lo cubren con la bandera de la República Española. Detalles de eso. Y así como él, cientos de españoles llegaron. Si ustedes van a los pasillos de la facultad, hay unas placas que hablan de todos los maestros del exilio español que llegaron con ese exilio que permitió el general Cárdenas. Bueno, pues todos esos maestros no llegaron solos ni porque llegaron por gente como Luis R. Rodríguez, Narciso Bassols, que era nuestro embajador anterior, y por gente como don Gilberto Bosques, y 60 agregados más de nuestra legación en Francia. Héroes de verdad. Eso es digno de ser contado, casi no se cuenta. En México hay un pequeño busto ahí en Relaciones Exteriores que a mí se me hace que debería ser mejor. En el Senado de la República tienen un instituto de estudios legislativos a nombre de don Gilberto Bosques, pero son detalles. Don Gilberto va a dar visas, muchas visas, y va a ser posible que huyan del franquismo y del nazismo. Y ayer fue oprobioso cómo los franquistas nos mandaron a sus nuevos emisarios a burlarse de México y a decir sus tonterías aquí, pero bueno, cosas de la política nacional y de la derecha mexicana. Bueno, y eso no fue todo, ¿eh? Cosa curiosa, quiero compartirles aquí. Cuando llegan estos inmigrados españoles, no fue de que, ay, qué bueno, ya llegaron, no. La derecha mexicana se lanzó con eso. Les voy a recomendar este texto aquí, se los voy a mandar al rato.
está en Nexos, ni siquiera es una revista que yo pueda decir que es de izquierda, el México xenófobo y anticomunista que recibió el exilio español, y les narra cómo cuando llegaron, porque se cumplieron 80 años hace el año, en el 19, se le lanzaron con todo al general Cárdenas. Hay aquí un detallito muy bueno. Aquí está. Las posturas del rechazo al exilio se realizaron entonces, por ejemplo, en el 38, un periódico Mega fundado 2 décadas antes, calificó de rojo al gobierno cardenista por admitir españoles socialistas, comunistas, anarquistas, anarcosocialistas, a los que acusaban de ser hijos espirituales de Stalin, que vendrían a acabar con de envenenarnos el agua y de emponzoñarnos el pan. Así, el periódico católico El Hombre Libre, por su admiración a Franco, imagínense el tiempo que repudió a los dirigentes republicanos. Bueno, pues todas esas cosas, ¿para qué les cuento? Y este es buenísimo, pero aquí está, aquí en esta parte. Un año después aquí, por este motivo fueron tachados de pobres chacales que corren ante el valor de imponer, pero sanguinario y feroces con los indefensos. Los católicos bautizaron a Cárdenas como el Stalin michoacano, que admite desbandadas de rojos españoles que contribuyen a la sovietización de México. Es decir, siempre estamos en el pleito ideológico. Hoy lo vivimos, hoy lo estamos, en el 38 lo estaban, en el 39, y lo vamos viviendo. O sea, no cambian mucho las cosas. Si van a Cholula, hay una iglesia muy bonita, y tiene un letrero que dice 1155, Virgen de Guadalupe, sálvanos del comunismo. El comunismo ya ni existe. Se cayó con el muro de Berlín. Pero ideológicamente sirve para hacer pues propaganda, de decir, nos van a hacer comunistas, son rojos, son esto. Pobre general Cárdenas, ni siquiera era comunista, era socialista. Pero bueno, y por cierto, don Gilberto Bosques fue de los promotores del cambio del artículo 33 en 1936 para que se incluyera la palabra socialista, la educación. Pero ellos no la concebían como los rusos, concebían el socialismo, la educación, como una manera, ¿sí?, de entender una distinta educación, distinta, social, plural, pero bueno, hasta allí los desánimos. Les quiero traer esta parte, pero, ay, jóvenes, ¿qué les digo? Bueno, pues vámonos ahora sí ya a la parte final. Por eso les digo, si quieren les comparto al rato el artículo de Nexos, el que lo quiera me manda su correo y se los mando. Y hoy lo vivimos, hay cientos de inmigrantes están llegando a México, nos están llegando por montones y todos los días están aquí. Bueno, tenemos la ley de inmigración que es muy clara, ha sido reformada en el 2011 y en el 2020, por ejemplo, la última reforma que se dio hace en noviembre del 2020 fue para proteger a niños, niñas y adolescentes. Todo lo que se hiciera, porque las estaciones migratorias, discúlpenme, son centros de detención literal. No hay condiciones para tener niños y niñas y adolescentes. Debe hacerlo el DIF, deben hacerlo en mejores condiciones, pero no puede separar a las familias. Tenemos leyes de inmigración, tenemos la Ley General de Población, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, todas estas leyes que son para los extranjeros. Y bueno, vamos a tener principios, sí, el respeto restricto a los derechos humanos, la congruencia, el enfoque integral, responsabilidad compartida, hospitalidad y solidaridad. Incluso ustedes van hacia donde está el área de centro de Hospital General, van a encontrar a cientos, a veces muchísimos centroamericanos que cuando no tienen ya nada que hacer en sus países vienen a México para recibir atención médica y se les brinda. Equidad entre naciones, entre nacionales y extranjeros, reconocimiento de sus derechos adquiridos, unidad familiar e interés superior de niños y niñas y adolescentes, que por eso fue la reforma del 2020, para proteger más a los menores. Integridad social y facilitación del retorno y retención de los nacionales. Bueno, vamos a tener condiciones de estancia. Vamos a ver cómo pueden quedarse en el país, su presentación, las medidas que toma el Instituto de Migración, por el cual se detiene temporalmente un extranjero, el retorno asistido, que es un beneficio que va a dar la ley, lo vamos a ver en la clase que viene, es un acto por el cual se le hace abandonar el país a un extranjero, el filtro de revisión, las aduanas, la protección complementaria, la tarjeta de residencia, dependiendo las circunstancias. Y ojo, un aspecto favorable es la protección. El artículo tiene la no discriminación y protección a grupos vulnerables. Y si ustedes han visto lo que pasa en los Estados Unidos en estos centros de detención, separan a los niños, separan a los niños de sus padres. Cientos de niños han sido separados, incluso hasta en la Ley y el Orden ha habido capítulos de eso, son recientes.
y luego no encuentran a sus padres. Cientos de niños viajan solos por la frontera hacia el Estados Unidos. Por eso se hizo el cambio en la ley, porque hay muchísimos niños que viajan solos, niños, niñas y adolescentes. ¿Se imaginan de lo que pueden ser víctimas? Tengo un amigo que trabaja en el Instituto Nacional de Migración, más bien en Gobernación. Él está en el área de atención a estos niños. Si yo pudiera contarles las historias que él me ha dicho, se ponen a llorar conmigo. Es de verdad deprimente los abusos que pueden sufrir estos niños que viajan solos. Llegan a la frontera sin padres, sin nada, y a la buena de Dios. Entonces, la ley por eso se ha cambiado. Estos centros, digo, estos centros de migración, pues en realidad también son mini cárceles. Estas imágenes que estamos viendo todas las noches de los haitianos desesperados, de los venezolanos, los hondureños, porque en Honduras, como en Venezuela, son gobiernos nefastos, sí, pero ¿qué se hace? Hay centroamericanos sobre todo, no hay tantos ecuatorianos o de estas nacionalidades. Los ecuatorianos se van a España, les resulta mejor, tienen allá ya sus nexos, pero entonces este cambio de la ley ha obedecido para que se proteja a niños y niñas y adolescentes. No deben estar, ellos no pueden quedarse con adultos. Imagínate, metes a los niños donde hay un montón de adultos, ¿qué puede pasar? Abusos. Entonces no puedes tener a los niños, es decir, debes de salvaguardar su integridad ante todo. Volvemos aquí a nuestra. Bueno, y vamos a sustituir las categorías de inmigrante, no inmigrante e inmigrado por las de residente temporal y residente permanente. Acuérdense, el artículo 52 de la ley de migración. Vamos a cambiar estos conceptos. Antes eran inmigrante, no inmigrante. Ahora vamos a ser residente temporal y residente permanente. Esto es pregunta de examen, se los puedo asegurar con los ojos cerrados, porque ya me la sé. ¿Qué autoridades van a participar? Pues lo que habíamos dicho ahorita: Gobernación, Relaciones Exteriores, Instituto de Migración, Centro de Evaluación del Instituto, auxiliares, pues Turismo, Salud, la Fiscalía, que aquí todavía era Procuraduría, el Instituto para Desarrollo Integral de la Familia, el DIF atiende a todos estos niños, Hacienda, Transportes, Comunicaciones y Transportes, y la Marina, porque vigilan nuestras playas, nuestras fronteras acuáticas. Esto de la regulación migratoria lo vamos a tener en los artículos 52 de la Ley de Migración, y vamos a tener de estas dos calidades: residente temporal en sentido amplio y residente permanente. De estos de temporal vamos a tener los visitantes con permiso para realizar las actividades remuneradas, regional, trabajadores fronterizos por razones humanitarias, con fines de adopción temporal y temporal estudiante. Ahí sí, ustedes en su cuestionario les puse en algunos casos que me digan cuánto tiempo pueden permanecer. Por ejemplo, alguien que está por fines de adopción, ¿cuánto tiempo puede permanecer en el país? ¿El tiempo del trámite, profesor? El tiempo del trámite de adopción. Todo lo que vaya a durar el trámite de adopción. Aunque les voy a recomendar que ya son más breves. Una adopción anteriormente en un procedimiento escrito era bastante tardado. Ahora con los procedimientos orales son más breves y rápidos. Me tocó ya estar en un procedimiento de adopción nacional, obviamente está. Una audiencia de maravilla, fabulosa, rápida, se desahogan las pruebas, los informes, y el juez ahí mismo en la audiencia determina y da sentencia y da la adopción. Me ha gustado mucho ese cambio, yo ya lo viví. Por eso es bien importante estas categorías que vamos a tener dentro de nuestras leyes. Por eso ya no tenemos estas circunstancias. O de estudios, ¿cuánto tiempo pueden permanecer? El tiempo que dure la carrera o el curso. Exactamente. Bueno, ahí tiene sus condicionantes, ¿no? Porque dice que deben de aprobar las materias, ¿no? O sea, si reprueban, pierden su derecho. Pues deben de estar constantemente dando informes a migración, ¿no? Imagínate, no puedes decir, pues llevo 10 años estudiando, ¿no? Se supone que tienes una temporalidad. No puedes quedarte a estudiar así. Es que estoy en la UNAM y soy pues ya estoy aquí, artículos, ¿cómo se llama ese artículo que es forever and ever? Siempre se me va. Bueno, déjenme consultar aquí. 22, creo. Artículo, no me acuerdo, dicen, bueno. Artículo 52 es muy importante y aquí está
residente temporal y permanente. Estas son las dos categorías, acuérdense, lo voy a decir, es porque te examen. Estas dos categorías son las que tiene un extranjero en México. Sin permiso para hacer actividades remuneradas, con permiso para hacer actividades numeradas. ¿Cuánto tiempo pueden pasar? Bueno, 180 días contados a partir de la fecha. Igual, si va a ser remuneradas, otros 180 días pueden estar aquí. Regional fronterizo, que es el presidente de países vecinos para ingresar a las zonas fronterizas. Imagínate, hay mucho guatemalteco que trabajan en las plantaciones de café de Chiapas y bueno, se les da permiso para estar aquí en México, ¿no? Pueden pasar. El trabajador fronterizo puede estar en los límites territoriales para pasar hasta un año. Y así hay muchos trabajadores guatemaltecos en las fincas chiapanecas. Entonces contará con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país. Sí se puede dar. Por razones humanitarias, en el caso de estas niñas afganas, aquí caben perfectamente, ¿no? Imagínatelo. Pues ¿por qué? Pues están huyendo de una circunstancia terrible. Pueden ser víctimas o testigos de algún delito cometido, ¿sí? Niñas y niños adolescentes migrantes en término 74 de esta ley. Es decir, hay cientos de niños que están, o niñas que están cruzando, ¿no? De hecho, ese es el fundamento, ¿no, profe? Ese es el Exactamente. fundamento con el que las están trayendo, ¿no? Por ejemplo, aquí, por razones humanitarias. De hecho, van a estar un tiempo y hasta que ellos decidan qué quieren hacer, ¿no? Son cuestiones humanitarias. Ahí el concepto es amplio. Por eso es que están aquí en México. Profe, ¿entonces entraron con visa nada más? Sí, o sea, entraron. ¿les van a otorgar la nacionalidad hasta que cumplan el tiempo determinado? No, la nacionalidad hasta que ellos cumplan por lo menos los requisitos que ya hemos visto. No puede ser inmediato la su nacionalidad. Aunque si quisieran nacionalizarse mexicanos, tendrían que por lo menos cumplir algunos trámites. ¿Sí? No, o al menos tener los 5 años, ¿no? Por lo menos los 5 años, y entonces pues, hacer todo el trámite, estar adaptados a la cultura nacional, saber español, solicitarla, renunciar a sus nacionalidades. Digo, sí se va a poder. Hay otros que son como los del asilo político. Bueno, refugiados, en este caso, o protección complementaria del Estado. Bajo esta categoría, cientos de personas llegaron cuando los golpes de Estado en Chile. Yo me acuerdo mucho de algunos porque mi papá le llevaba trámites a chilenos que venían huyendo del golpe de Estado de Pinochet. Si se quedaban, pues literalmente pues, los iban a matar. O sea, no iba a ser posible. Acuérdense del caso de este cautante Víctor Jara. Si han leído su historia, Víctor Jara fue totalmente torturado. Sus manos le fueron cortadas en el Estadio Nacional de Chile. O sea, un horror. Ahí está un documental en Netflix, se los recomiendo, ¿no? Entonces, toda esta gente venía huyendo de la persecución política del régimen pinochetista, que fue brutal. De Videla, no se diga, en Argentina. Ahí están, ¿han escuchado la canción de Miguel Mateos? Es tan fácil romper un corazón. Y hay una parte que dice, las abuelas buscando bebés bajo las luces de neón de hoy. Bueno, se refiere a las abuelas de la Plaza de Mayo. Estas abuelas como Estela de Carlotto y otras que se dedicaban a buscar a los nietos que les fueron arrancados literalmente de sus vientres a sus hijas, eran capturadas por ser pues, de una ideología distinta a la fascista que tenían estos, y así como nacían sus bebés, les quitaban a sus hijos y se los entregaban a otras familias. Imagínate esa crueldad que hacían en Argentina. O sea, hasta están las canciones y siguen buscando a esos niños que más o menos la mayoría tienen mi edad, porque yo soy del 72. Y entonces el golpe de Estado y todo esto fue en el 76, 77. Y luego viene el Mundial del 78. Pero bueno, ahí se dice que ese Mundial lo organizaron para que ganara Argentina también. Bueno, estas dictaduras van a hacer que salgan cientos de personas y lleguen a México, como fuera. Mi papá les regularizaba sus papeles. Incluso llegaron un día a mi casa 2 jóvenes que venían huyendo de la guerra de las Malvinas, eran desertores, no aguantaron. ¿Cómo encontraron a mi papá? Quién sabe, pero como mi papá se dedicaba al trámite de visas en Estados Unidos, pues era famoso. Y llegaron a mi casa, le tocaron la puerta, nos dijeron que usted nos puede ayudar. Pues, ¿no? Pues ya mi papá les dio orientación, yo era su ayudante de mi papá, me decía, fórmate aquí, y yo lo esperaba en lo que hacía trámites. Entonces empecé a conocer gente conocí húngaros, chilenos, argentinos, peruanos, los dominicanos. Les digo que había uno famoso en Messi Gancito, que era haitiano,
pero como era negrito, yo no sabía más que era Mesía Gancito, pero me dio una idea de cómo se vivía esa persecución. Entonces, nuestras leyes han sido benéficas, sí, muy benéficas en todo sentido. Y entonces, por eso, hoy actualmente es más actual que nunca nuestra ley. Y también vamos a tener los de adopción, ya me lo dijeron, por todo el tiempo que pasa, y el residente temporal. Por un tiempo no mayor a 4 años, puede trabajar a cambio de una remuneración en el país, con una oferta de empleo, con derecho a entrar y salir del territorio nacional. Hay, bajo este capítulo y del Tratado de Libre Comercio del TEMEC, hay elementos para que las personas puedan trabajar, incluso traer a sus familias, puedan ingresar, solicitar, y bueno, puedan estar aquí. Los hijos residentes temporales y su cónyuge o concubina, siempre y cuando sean niñas y adolescentes, o no hayan contraído matrimonio. Pueden venir, puede traer su cónyuge, su concubina, su padre, su madre, también como residentes temporales. Y así han llegado muchas personas. Un caso de estos de trabajo, fueron las niñas Ludvica y Dominica Paleta. Sus papás eran músicos, vinieron a trabajar a México y pues ya se quedaron. Ya, hasta hacían novelas, ¿verdad? Y ya se quedaron y pues ya hicieron una vida aquí en México. Entonces, estas leyes, por eso son importantes. Y lo más, y ya para acabar, pues la parte de, ay, pues aquí se me va. Ay, permítame que. ¿Se ve ahí? No. No. Ahí está, ahora sí. Y ya el sentido permanente. Ya cuando te quedas a vivir aquí en México sin problema, refugiado, apátrida, los que les quieran la protección complementaria, o simplemente ya te quedas a vivir aquí porque tengas hijos por nacimiento, te casaste, ya hiciste una vida, pero no te quieres naturalizar. ¿Qué puede hacer alguien que tiene residencia permanente? Todo. Puede trabajar, no trabajar, puede hacer actos de comercio, puede adquirir inmuebles, puede tener todos los derechos como una persona, y sus derechos deben respetarse. Tienen derechos a obtener renta fija, hacer depósitos bancarios, adquirir inmuebles, deben de pagar impuestos, y deben de cumplir con todas estas obligaciones. Incluso, ya acabando esta parte, bueno, hay 2 maneras de ingresar a los extranjeros, la regular y la irregular. O sea, regular cuando entras por los pasajes aduanales normales, con tus papeles, e irregular, bueno, te internas sin permisos normales, te metes por la frontera chiapaneca, ahí por estas balsitas que tienen en el río. El Instituto Nacional de Migraciones que se encarga de todos estos elementos, muchachos. Bueno, esta es una clase que ustedes ya la conocen y la vieron, pero me encanta siempre compartirles esta parte histórica. México siempre ha sido una tierra de refugio para personas que vienen huyendo de problemas y de circunstancias históricas, sí, muy buenas. Por eso decía don Guillermo Prieto, y lo decía bien, decía esta parte, y se los decía como parte de nacionalidad, cuando hablaba de la intervención francesa: si se toma un fuerte, quedarán otros fuertes, después quedarán las torres de las iglesias, los patios, los cementerios, los claustros, las celdas, en cada pieza se hace un castillo, en cada puerta una muralla, después de todas las aldeas. Si todo esto se perdiera, las cavernas, las montañas, y cuando todo se haya perdido, tendremos todavía por patria las tumbas y por sudario nuestra divina bandera hecha jirones. Es el corolario. Este es un país maravilloso. Incluso Leo Zuckerman, que me cae gordo, un día sacó un artículo que decía cómo llegaron a México, ese bendito invento llamado México. Y también es producto de esa migración que viene huyendo del fascismo y demás. El fascismo está en aumento. Si alguna vez pensamos que el fascismo se había ido, creen que no. Y lo hay. No me voy a meter porque no es clase de ciencia política, pero pues todavía hay muchos refugiados. Hay fanatismos, hay idearios totalitarios, y hay gente que piensa que pueden pensar por los demás. Y no, este es un país de libertad, este es un país que, como dijera la bandera de México, legado de nuestros seres, símbolo de la unidad, de la justicia y de nuestros padres y nuestros hermanos. Así es esta bandera. Jóvenes, pues esta fue la clase de este día de hoy. Espero que les haya gustado el breviario cultural. Fernanda, a tus órdenes, Fernanda. No, más bien eran unas manitas como de aplauso. Bueno. Muchas gracias. Y pues lean mucho, jóvenes. Los abogados deben de ser cultos, muy cultos y demás. Si pueden luego encontrarse este librito, se los recomiendo muy ampliamente. Lean mucho. Y estos... Ay, profe, lo quiero mucho. Muchas gracias. Bueno, Me espero gustó que les haya mucho su gustado. clase.
Gracias. Bueno, porque no se trata nada más de tener elementos normativos, sino hay que darle sentido en la historia. Muchas gracias, chicos, por estar aquí conmigo y que me aguantan mis locuras para contarles historias que a mí me gustan, a lo personal, me mueven a saber que hay mexicanos excepcionales. Les agradezco mucho y nos vemos la semana que entra. Gracias, profe. El libro, porque nos están pidiendo aquí. Gracias, un abrazo. Hasta Bye, bye. luego.